Y vamos a ir precisamente a Pérgamo. Estoy en el libro de Apocalipsis, la carta a las 7 iglesias, y estamos revisando iglesia por iglesia. Habíamos hablado de Éfeso, una iglesia próspera pero descuidada, una iglesia formada por creyentes que por el activismo, por la prosperidad, descuidaron su amor a Cristo. Y nos preguntábamos si de alguna manera, de alguna forma nosotros no seremos responsables del mismo descuido. Después pasamos a la segunda iglesia, Esmirna, que era la iglesia coronada por el Señor, con una recompensa que el Señor mismo dará. Dice, yo te daré. Recibirían la recompensa de la mano de Cristo, una corona de vida. A muchos de los que la vida se nos fue gastando, el Señor allí nos va a dar en su encuentro nuevamente una corona de vida. Si nuestra vida se gastó con propósito, si se gastó sirviendo a Dios, si se gastó haciendo las cosas que Dios nos manda hacer, el Señor nos va a dar vida de nuevo. Una recompensa mucho mejor que todo lo que hemos sufrido o dejado hasta acá. Y el título de Pérgamo, lo vamos a ver a través de leer el texto, es Pérgamo es una iglesia que se acomodó, una iglesia acomodaticia, más que acomodada. Dice el apóstol Juan en Apocalipsis 2, del 2 al 17. Dice, escribe, es Jesús que le dice a Juan, eso es importantísimo. Del 12 al 17. Del 12, Apocalipsis 2, del 12 al 17. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo. Les decíamos, no es que un ángel era, sino que el ángel era el responsable de la iglesia, el anciano de la iglesia. Escribe a quien está pastoreando a ese grupo de hermanos, a quien tiene la responsabilidad sobre ese grupo de hermanos. Esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. O sea, es Jesús. Es como si dijera, esto digo yo, firmado Jesús. Aunque después en el Apocalipsis, cuando termina el Apocalipsis, Él lo firma, de puño y letra, porque dice, soy el alfa y el omega, el principio y el fin, se define. Mientras tanto usa la pluma de Juan, dice el que tiene la aguda espada de 2 filos, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, sigue fiel a mi nombre. No renegaste de tu fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, en que Antipas, mi testigo fiel, sufrió la muerte en esa ciudad donde vive Satanás. 2 veces nos dice que allí Satanás vive y tiene el trono. No obstante, todo lo anterior, muy bien, pero tengo unas cuantas cosas en tu contra. Y las delinea. Dice que toleras ahí a los que se aferran a la doctrina de Balaam, el que enseñó a Balac a poner tropiezos a los israelitas, incitándolos a comer alimentos sacrificados a los ídolos y a cometer inmoralidades sexuales. Toleras asimismo a los que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Por lo tanto, arrepiéntete. De otra manera, iré pronto a ti para pelear contra ellos con la espada que sale de mi boca. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y al que salga vencedor, le daré del maná escondido, y le dará también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¿Qué sabemos de Pérgamo? Pérgamo es una ciudad magnífica de unos 100.000 habitantes, situadas a 110 kilómetros de Esmirna. Empezó a escribir en Éfeso, iba a Esmirna y ahora va a Pérgamo, un poco más adentro de Turquía,
más para adentro. Es como que da un círculo cuando le escribe a las 7 iglesias. En el siglo II antes de Cristo era una ciudad que era una flor, le llamaban así, la flor de la civilización helénica, de los griegos. Pérgamo era una importante ciudad intelectual. Se jactaban de tener una biblioteca de 200.000 libros, 200.000 libros en esa época. De acá nace la palabra pergamino. Cuando Egipto ya no pudo exportar el papiro de Egipto, se empezó a usar una tela pergamino, nacido de Pérgamo, hecho en Pérgamo, que necesitaban precisamente para mantener la biblioteca. Era el principal centro religioso del Asia, una ciudad muy importante donde se hacía el culto al emperador. Tenían un altar de 12 metros de altura, 12 metros, imagínense, esto debe ser 2 veces esto, por lo menos, ¿no? Un poquito más. A Zeus, que no es casual, Zeus es el dios de los dioses con minúscula, ¿no? El dios de dioses con mayúscula es Jehová. Pero estos adoraban a Zeus. Y era también un lugar de adoración a Atenea, a Dionisio. Y también en el tiempo, cuando Roma toma esa parte del imperio helénico, se convierte ahora en el centro oficial del culto del imperio de Roma y se construye un templo para adorar a Augusto, el emperador, y a la diosa Roma. Ahí estaban estos hermanos. También la ciudad tenía un templo dedicado a Esculapio, Asclepio. Esculapio era el dios de la sanidad, cuya insignia era una serpiente enroscada en una vara. Es un símbolo que todavía se usa en medicina hoy. Y era famoso en la ciudad un personaje que se llamaba Galeno, que se dedicaba a la medicina. Y a Satanás, por supuesto, se lo simboliza también como serpiente, que no tiene nada que ver, Lito, con tu profesión. Pero fíjense, 2 Corintios 11:13 dice: me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Ya el apóstol Pablo identificaba a la serpiente antigua con Satanás. Apocalipsis 12:9, otro texto, dice: así fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás y que engaña al mundo entero. Junto con sus ángeles fue arrojado a la tierra. Y Apocalipsis 22 dice que el Señor sujeta al dragón, aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadena por 1000 años. Bueno, muy bien. Pero en esa ciudad estaba Satanás. Pérgamo eligió vivir una vida de fe, pero acomodándose a algunas cosas. Jesús elogia a Pérgamo por permanecer fiel en medio de la persecución, pero les dice que tienen que arrepentirse de ese compromiso moral y doctrinal, o al revés, doctrinal primero, que asiente las bases de su moral. Cristo elogia la fidelidad de la iglesia y dice que aun cuando Antipas había muerto martirizado, un hombre fiel y leal, el primer mártir de esa zona, Cristo los reprende por permitir la presencia de otros maestros que los dejaban acomodarse a la cultura que vivían. Y los invita a arrepentirse. Dice: arrepiéndanse porque tienen pastores que les están enseñando a acomodarse para estar cómodos. Acomodarse no es adaptarse. La iglesia está llamada a adaptarse a la cultura. ¿Qué quiere decir? Que para que sobreviva la iglesia va a ir por sobre la cultura, pasando por diferentes cosas, pero acomodarse a la cultura es empezar a vivir cosas que no necesariamente están buenas. Y en el versículo 12 se presenta y dice que escribe el que tiene la espada de 2 filos. Por supuesto, la espada de 2 filos es la palabra de Dios. Cristo
es la palabra. Ese debe ser nuestro límite. Hebreos 4:12 dice, ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. El Señor de la palabra misma era el instrumento, la espada de dos filos, que les podía hacer a ellos, si lo usaban bien, vivir sin acomodarse en esa cultura. También, en este contexto, la espada simbolizaba la autoridad de Jesús para ejercer el juicio. ¿Por qué? Porque los romanos exigían y abusaban y se enfrentaban con los cristianos del derecho que ellos tenían a la espada. Los romanos con la espada perseguían a los cristianos. ¿Por qué? Porque se estaban apartando del compromiso idolátrico. El otro día hablábamos con los hermanos que en la clase de delegados, en la charla de delegados, de que había emperadores tan obstinados para que el pueblo cayera que hasta los obligaban a conseguir decretos de que habían sacrificado a dioses paganos. Para no molestarlos más tenían que ir con un decreto de decir, me amoldé. Y dice el versículo 13, sé dónde vives. Es allí donde Satanás tiene su propio trono. La iglesia estaba en un lugar peligroso. Estaba siendo perseguida y con una oposición extraordinaria. Les dije, Antipas había muerto en ese lugar. Dice la historia que murió asado, lentamente. Murió en el asador durante el reinado de Domiciano, uno de los más crueles emperadores romanos. Y a él le da el nombre de testigo fiel. Y es acá donde empieza la historia de los martirios de los santos. Domiciano empezó a perseguir a todos los cristianos que se negaban a mostrar lealtad política y lealtad religiosa a Roma. ¿Cómo iban a demostrar la lealtad? Mediante el culto al emperador. Y entonces, cuando ellos se permiten adorar a una persona, a Domiciano, al emperador, abren una puerta espiritual por la cual permiten que Satanás ahora ya pase de la ciudad donde él tenía su trono al corazón de esta gente. Dice, tengo unas cuantas cosas en tu contra. Algunos de estos cristianos habían decidido que lo más fácil y lo más inteligente para poder sobrevivir en esa situación sería hacer componendas, entrar en componendas. Les hizo adoptar una actitud permisiva que después, muy pronto, los iba a hacer contagiarse de la religión pagana, una religión de idolatría y de infidelidad a Dios. Cuando abrís la puerta un poquito y cuando idolatras a una persona, ojo con eso, aunque sea el pastor, porque uno puede tener pastolatría, no hay nadie como Eduardo. Ojo, eso lo enseñaba mucho Darío, que el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, no el pastor es mi Señor. Y hoy hay mucho culto al pastorado. Se te cayó el teléfono, te asustaste, Marcelo. Deja de adorar a esas personas. No, es un chiste para los que están allá. Y Balaam, por supuesto, fue el profeta, que está relatado en Números 22, cuando el profeta gentil, digamos, que no era parte del pueblo de Dios, bendijo a Israel, pero Balac le estaba pidiendo que lo maldijera. Y además, como no podía maldecir al pueblo, le dijo, bueno, te voy a aconsejar una cosa, empecé a usar a las mujeres moabitas para seducir a Israel a la inmoralidad sexual y a la idolatría. ¿Qué quiere decir? Que a veces, aunque el pueblo de Dios se crea que está sellado, cuando abre la puerta a la inmoralidad sexual, a la idolatría, entonces por ahí
se entra. Y los nicolaitas también eran una secta que ya la vimos porque la había enfrentado Éfeso. La iglesia de Éfeso se oponía a las prácticas, pero en Pérgamo no lo hacían. Y ellos, los nicolaitas, daban una falsa enseñanza donde esa idolatría y la inmoralidad, todo está bien, hermano. Cualquier camino conduce al cielo. Mentira. Jesús conduce al cielo. Dice, por lo tanto, arrepiéntete. Si la iglesia no se arrepiente, Cristo va a venir a pelear con la palabra, con la espada que sale de su boca. Esa espada de dos filos corta por ambos lados. Por un lado la ley que juzga, pero por otro lado el evangelio de la gracia que consuela. Él tiene la capacidad. Cristo el único. Nosotros a veces nos podemos ir al filo de la gracia solamente o al filo de la ley y somos muy legalistas o demasiado permisivos. Bueno, muchos en la iglesia de Pérgamo estaban en la misma situación que los paganos porque habían abierto la puerta. En público era una congregación que daba un testimonio y una defensa del nombre de Jesús, pero en privado, en sus casas, algunos miembros cometían pecado de los paganos, animaban, adoraban a personas o animales, sacrificaban animales a dioses falsos o iban al templo a fornicar con prostitutas como tributo a otros dioses para obtener beneficios materiales y cosecha abundante. Eso pasó lo mismo cuando el pueblo de Dios entró a Canaán. ¿Por qué se contaminó? Porque los cananitas ofrecían, para que las cosechas les fueran bien en una tierra de leche y miel, ofrecían a dioses paganos. Y los israelitas se pensaron de que si ellos también adoraban a Jehová, pero también le prendían una velita ahí por allá, por las dudas, la tierra iba a dar mejores frutos. Y así empezaron a contaminarse. Y entonces dice ahora el versículo 17 y termina con esto: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dice, el que salga vencedor le voy a dar maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Ahora, es increíble las especulaciones que la gente tiene con el nombrecito, y otros que se cambian el nombre, ¿no? A los fieles que salgan vencedores les promete maná escondido, una piedrecita blanca con un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. Entonces viene ahora un apóstol y te pone una cosita ahí y te dice, Tomás, lo he visto. No me lo tiene que contar, lo he visto. Y están con el nombrecito ahí, ese nombre que es impronunciable, inefable. El maná escondido es una tradición que viene desde los días de la destrucción del templo de Salomón. Dicen que Jeremías tomó y llevó y ocultó en el monte Nebo una urna pequeña con un poco de maná que había en el arca. Después de esa destrucción el arca desapareció. Pero como el Señor había dicho que dentro del arca guardaran maná para las generaciones, acuérdense del libro de Éxodo, Jeremías tomó un poquito de ese maná guardado. Entonces, Hebreos 9:4 dice que en el altar, en el templo del Señor, dice, estaba el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, recubierta toda de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Entonces, ellos creían, esa tradición creía que ese maná iba a permanecer ahí hasta la venida del Mesías, cuando el Mesías iba a aparecer, iba a devolver el arca, entonces, y todo el contenido a ese nuevo templo que están construyendo. Hay algunos judíos que todavía siguen pensando en esto, que ahí va a venir, que cuando venga el Mesías se establece el nuevo templo, el maná y el arca vuelven a ese lugar. Pero en este contexto, el maná alude a la comida del cielo, a la comida oportuna que recibe la iglesia, en contraste con la comida inmunda que ofrecían los balamitas. Hasta llegó a ser, digamos, como una respuesta escatológica. No se contaminen con esa comida. A ustedes les va a tocar el maná, una mejor comida. Todavía nosotros no comemos maná, no hemos comido maná. Y la carta
concluye con una promesa evangélica de nuevo. Dice que el que tenga oídos para oír, que oiga, y esa promesa también se le hace a la iglesia hoy. Tenemos que comunicar el mensaje de Jesús. Dice que como esa promesa de escuchar al Espíritu, Pérgamo iba a recibir el maná escondido y una piedrecita blanca. El maná es Jesús y todo lo que hizo Él, porque Él se define así, el pan de Dios, el que descendió del cielo y da vida al mundo. El maná que se nos da a nosotros es Jesucristo y es lo que nosotros tenemos que dar afuera. El comer del maná, el comer de Jesús significa creer el Evangelio de Jesucristo. Y en torno a la piedrecita blanca hay muchas teorías y muchos locos, le digo, perdón si alguno de ustedes tiene una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito, pero simplemente el blanco significa la pureza, el triunfo de la fe, el triunfo de lo puro sobre lo impuro. La piedrecita blanca corresponde a unas piedrecitas que se usaban en los jurados en esa parte del mundo para dar el veredicto. Si el jurado le daba una piedrecita blanca al juez, indicaba que el acusado era declarado inocente. Sin embargo, si le daba una piedrecita negra, indicaba que el veredicto era de culpabilidad. Tomémoslo así, se nos da una piedrecita blanca. Le dicen al juez, este hombre es inocente, yo ya pagué por él. Y el nombre nuevo es porque somos criaturas nuevas, somos transformados. Con frecuencia en la Biblia un nombre nuevo significa una nueva relación con Dios. Abraham, Abraham. Sara, Sara. Pero nosotros en Jesús ya tenemos un nombre nuevo. Ahora somos hijos de Dios. La piedrecita blanca y el nuevo nombre nos aseguran en nuestro corazón que hemos sido declarados inocentes ante Dios. Y termino con la aplicación muy breve. Los creyentes hoy también nos enfrentamos a la tentación de procurar avanzar personalmente mediante acomodos impíos o mediante tranzas con impíos. Pero tenemos que acordarnos que así como Pérgamo quiere decir casado. Y el Señor nos recuerda, aún en ese detalle, que estamos casados, que la iglesia local, que nosotros como iglesia somos la esposa de Cristo, estamos desposados con Cristo y nos tenemos que mantener puras. Segunda de Corintios 11:12 dice, el celo, el apóstol Pablo dice, el celo que siento por ustedes proviene de Dios, pues los tengo prometidos a un solo esposo que es Cristo, para presentárselos como una virgen pura, no prostituidos. Y más adelante, si seguimos leyendo el libro de Apocalipsis, vemos que el sistema del mundo es descrito como una prostituta vil, mientras que a la iglesia se la presenta como una esposa pura. La congregación o el creyente que hace acomodo con el mundo solo para que le vaya bien, para ser gracioso, para evadir el sufrimiento, para lograr éxito, lo único que está haciendo es adulterio espiritual y siendo infiel al Señor. Padre, perdónanos si hacemos esto. Señor, perdónanos y revisa nuestros corazones. El Señor le bendiga ricamente. Amén. Amén.